placer volver a estar aquí en esta convocatoria de actividad intelectual, teórica, en torno a Marcel Duchamp, un homenaje concebido por Norberto Doctor, precisamente como, digamos, recuerdo, memoria de los 45 años de la Galería Fúcares, que me parece que es una trayectoria ejemplar. También es muy importante haber elegido la figura de Marcel Duchamp y una de sus obras, yo creo, más profundas, más relevantes, la boîte en valise, la caja en maleta, que es la idea de un museo portátil. Bueno, hemos tenido ya 3 conferencias, pero para mí era fundamental que hubiera también la voz de los artistas. ¿Qué piensan los artistas sobre Marcel Duchamp? Porque eso implica ya una visión desde el ámbito estrictamente creativo acerca de una figura referencial, pero cómo la viven los artistas de hoy. Y entonces, bueno, comentándolo con Norberto Doctor, bueno, nos parecía importante que hubiera una presencia de artistas que están también en la exposición que se ha organizado. Y tenemos aquí a 3 artistas, para mí, de mucho interés en todo lo que conozco su obra. A mi derecha, Isidoro Valcárcel Medina, y a mi izquierda, Raquel Algaba y Abigail Lazcola. La imagen que tienen ustedes ahora en la pantalla es la imagen de la obra que Isidoro Valcárcel Medina ha concebido para esta exposición. Bueno, ¿qué les voy a decir? Presentar a Isidoro Valcárcel Medina, no sé, para mí es algo emocionante y a la vez complejo. Yo creo que es una de las grandes referencias del trabajo artístico en España. Bueno, desde sus primeros libros de poemas, Con tinta azul y Pájaro en su órbita, pasando luego por los ambientes que él llama instalaciones, uno muy importante que yo pude ver en directo en los encuentros de Pamplona, él las llama instalaciones, que el juego lingüístico en Isidoro es siempre muy importante. Ha trabajado también con arte sonoro, arquitectura, cuestiones que tienen que ver con lo que es, digamos, la escritura, y que, por ejemplo, el Diccionario Personal de la Lengua Española, que me parece una obra realmente de una riqueza impresionante. Supongo que todos ustedes lo saben, él ha recibido un reconocimiento en los últimos años, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2007 y Premio Velázquez en 2015. Pero como anécdota, quiero decirles que cuando yo le pregunté a Isidoro Valcárcel Medina cómo podíamos dar una presentación que fuera síntesis de lo que él pensaba sobre su trayectoria, pues tuvo la amabilidad de mandarme un documento, que ya lo voy a guardar para siempre, lo tengo aquí. Y en ese documento lo que figura es una lista de años que empieza en 1937, sigue 1938, 1939, etcétera, etcétera, acaba 2016, 2017, 2018 y 2019. Es decir, Isidoro Valcárcel Medina, joven, sigue siendo tan joven desde 1937 hasta ahora mismo. Un placer tenerte con nosotros. Un placer. Cuando quieras, los artistas van a tener un tiempo de intervención. Isidoro ha concebido un tiempo coral de intervención. Van a entenderlo enseguida cuando se ponga la cosa en marcha. Cuando quieras. Sabemos el problema que plantea una persona pensar en una respuesta para los casos. Esta forma de afrontar el proyecto realizado de hecho por parte de sus la técnica y etcétera. Sin embargo, es simple y desconocer que el propio Duchamp tuvo a lo largo de su vida de la obra de arte de sus objetos de se acaba de contexto la componente creativa toda vez con el mismo ideal.
y en 1942, este tránsito dormitorio, estudio, baño, no quiere detenerse un instante en el punto de partida y probablemente desde él la más frecuente sería el baño, imaginando por imágenes un solo viaje al dormitorio. Desde este habría que andar más de hasta el baño, pero viene a resultar que todo esto importa poco si hablamos del baño. No es ese el océano. Tal vez haría con la obra de cada cosa que paría de en el fondo se viera y un número muy bajo es que sirve para la observación incluso antes que para la contemplación. De hecho, si todavía no se pudiera ir de un lado a otro, esta puerta estaba ya hecha cuando se presentado también pudiera haber sido conceptualizada como puerta, porque lo que toca ayudar es que en primera instancia se veía según varias cosas de las aquí dichas, la esencia de esta puerta de caso es que no está compuesta por la actividad o absurdo, porque en primer lugar y en esencia viene a ser lo que se acaba de decir. El placer y afecto de Duchamp es haberla colocado y personificado como tal. En realidad, esta puerta es un remake, es más auténtico de ello, el cual no queda desvirtuado, porque fuera de creación propia, no puede claro está, que hay que asumir que las obras de arte resultan invalidadas si se las emplea con el desconoce que porque Duchamp no pudo hablar de su vida en la obra de arte, que sacaba en el texto como un texto artista y político no es oportuno plantearse el tema de si la correcta en cuestión. El placer y el acierto de Duchamp es saberla colocar y clasificarla. En realidad, esta puerta es un remake, o mejor, más auténtico de ella. Que fuera de ideación propia, en cuanto a este tránsito dormitorio global, hay que detenerse un instante en el punto de partida más duradero. Tal vez no podemos normalmente desde él lo más frecuente sería por imaginar incluso lo viaje al dormitorio, aunque desde este habrá quizá más de uno en la se viene a resultar que no importa poco si hablamos de una manera haberla colocado, clasificado. En realidad, esta puerta es, como hemos dicho, un remake, a lo mejor es más auténtico, igual no queda desvirtuado porque se pueda de ideación propia, aunque de comunicación. Según varias cosas, la enjundia de esta puerta de pasos que no está compuesta sobre la identidad, siquiera sobre el absurdo, porque en primer lugar y en segundo lugar lo que se acaba. Esta puerta estaba ya hecha cuando fue presentada y reproducida en los ámbitos educativos, si eso pudiera haber sido comercializada como puerta, porque lo que no cabe duda es que
sobre la objetividad y una sobre la autonomía, en primer lugar, y no sé si tiene que ser lo que es tal vez haya que trata de un objeto que pertenece a dos papas vestidos, esta fuerza estaba a la derecha cuando se presentaba los ámbitos que pero atención, también pudiera haber sido porque la pregunta es que servía para según varias cosas de las taquillas, la industria de la puerta de paso es que no está compuesta por la secretaría, ni siquiera sobre las cosas viene a ser lo que se acaba de decir, una puerta de la pero también pudiera haber sido comercializada como objeto porque en otra instancia sería para el ministerio. En cuanto a este tránsito, los métodos estudio para ello se trataría de Duchamp, que ha colocado y clasificado en realidad esta puerta es un primer. No queda a lo mejor el más auténtico de ellos, no queda a lo mejor efectuado porque fuera de propia, aunque de fabricación. Pero qué pensar, ya. Muchas gracias a vosotros tres. Ha sido un coro magnífico y gracias por el concepto. Naturalmente esto es una performance. Pero fíjense, la dificultad de comprender lo que se leía tiene un paralelo con la obra, que los textos que Isidoro Valcárcel Medina ha introducido en su obra tampoco se pueden leer. Entonces, bueno, es un juego de lenguaje sobre la confusión de los lenguajes. Me parece excelente. Cuanto menos se entienda, mejor. Digo que cuanto menos se entienda, mejor. Eso, en eso estamos. A ver si somos capaces de aprender algo. Vamos al siguiente. Bueno, la siguiente que tenemos es una obra que en este caso es conjunta. Para mí es muy importante que se tenga en cuenta el trabajo de las mujeres artistas y por eso, pues, en este caso, hablando también con Roberto, tenemos aquí a dos mujeres artistas. Pero también me gusta mucho lo que ha ocurrido, que Abigail Lapcot, la obra que ha presentado y que está en la exposición, es una obra hecha en colaboración con su compañero Fernando Remes. Esta obra se llama En el 1992 no te conocía, conocía a Duchamp, 1992-2019. Bueno, ella podrá luego explicar más si hace falta, pero esta es, digamos, la caja de pintura que utiliza Fernando Remes y en la cubierta hay una expresión puesta en italiano, porque se puede bajar y lo que hay en italiano viene a decir, esto no es una boîte à valise, no es una caja en una maleta, sino que es una maleta de pinturas. A la vez hay una serie de fotografías que parece que son fotografías que Abigail fue tomando en 1992. Bueno, de un solo viaje. De un solo viaje. Digamos que esa es la maleta que Fernando utilizaba en el 92 para pintar en la Complutense y Sí. entonces en el año 92 fui en un viaje a Barcelona. Sí, fue en un viaje a Barcelona con mi familia y entonces en el 92 saqué fotos del Estadio Olímpico, saqué fotos, estuvimos en Figueras, estuvimos comiendo una paella y además de eso hay una foto que no se oye nada. Ah. ¿Ah, sí? Bueno, no sé si ha oído algo del viaje a Barcelona, sí, a Figueras, y entonces en ese viaje, realizado en 1992, fui a la Fundación Joan Miró con mi hermana y saqué una foto de la Boîte à Valise.
Entonces, básicamente, en el año 92, Fernando estaba referenciando a Duchamp en la maleta que utilizaba todos los días, aparte de Indurain también, que estaba ganando los tours y todas esas cosas, como recordaréis, ¿verdad? Los que estéis aquí, que todos podéis recordarlo. Entonces, él en ese momento tenía, digamos, una experiencia entrañada de Duchamp de tal manera que incluso la añadía en la tapa de su maleta de pinturas. Y yo pues estaba sacando una foto de Duchamp, que para mí era importante, lo había reconocido en un viaje de peregrinación a Barcelona, y nosotros no nos conocíamos. Entonces, cuando muchísimos años después nos mandan a hacer una obra en la que teníamos que reflexionar sobre Guatem and Balis, la pieza en realidad ya estaba hecha, porque la habíamos hecho en 1992. Esa es Bueno, también unas palabras sobre su trayectoria. Abigail es licenciada y máster en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y está a punto de ser doctora, porque en enero leerá su tesis sobre el arte de temática bélica realizado por mujeres, analizando su posible utilidad como dispositivo autorreflexivo y autoautorizador. Ella se trasladó en 2003 a Nueva York y vivió y trabajó allí hasta 2013, 10 años. Y desde 2016 es profesora del Departamento de Pintura de la Universidad del País Vasco. Dedicada a investigar en torno a las posibilidades del dibujo como práctica expandida, desde el año 2000 ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas. En fin, no voy a enumerar, sí puedo decirles que todo lo que yo conozco de su trabajo me parece de una gran calidad, como la obra que se presenta aquí en Almagro, que es realmente una gran oportunidad de empezar a conocerla para las personas que no lo hayan hecho antes. Y ahora ya le voy a dar la palabra. Yo creo que ella no tiene coro detrás, así que va a hablar sola. Muy bien. Bueno, se me ofrece la oportunidad de presentar. Hemos tenido un yin, ¿no?, que es el coro. Entonces yo hago el yang, que es la explicación, la catalogación y la intención de que quizás se comprenda algo. Como veréis, esto en realidad es lo que a mí se me ha ocurrido al pensar esta figura, que, digamos, uno se acerca a ella durante la carrera, es una figura incontestable, y entonces uno vuelve. Esta oportunidad de Almagro me ha permitido retomarla y profundizar en ella, y quizás es un esfuerzo de intentar hacerla más mía y entenderla. Mi intervención se llama El cuerpo de Duchamp, porque creo que es una dimensión que muchas veces a la que no se le presta atención. Duchamp es muchas veces conocido como el cerebro, digamos, es un artista sobre el que siempre se pondera su inteligencia, su capacidad, ¿no? Y hay como una descorporización, en mi opinión, ¿no? Pero yo creo, y esto es absolutamente personal y seguramente infundado, digo por la literatura que hay en torno al tema, que la biografía es determinante tanto en la obra, bueno, como en el pensamiento y como en ese intento de ser un cerebro, ¿no?, de Duchamp. Bueno, me estoy perdiendo, pero os voy a leer lo que quería decir. Duchamp no empezó a valorar la libertad individual en un contexto solitario, sino en uno superpoblado como el que era su propia familia, un hogar acomodado y bien pensante con 8 miembros, tantos como las piezas de las primeras casillas del tablero de ajedrez, en el que las energías competitivas... bueno, creo que me he perdido, ya lo siento. En mi opinión es que en la familia de Duchamp las energías competitivas se dirimieron muy pronto, precisamente ante ese tablero de ajedrez, al que Duchamp llamaba la escuela de silencio. En la familia de 4 hombres y 4 mujeres que era la suya, las piezas podían tener funciones predeterminadas, pero el aprendizaje del juego también contribuyó a iluminar caminos a través de los que el fair play permitía impugnar las verdades establecidas de los mayores. Se trataba de, a través del tesón, la estrategia, la cortesía y las alianzas, adquirir el derecho legítimo, suscribible por un notario, a la impugnación del rol prefijado que nos ha tocado en el juego. El derecho legítimo al desacato se consigue localizando analíticamente todos aquellos elementos que nos circunscriben, subyugan, homogeneizan, para después ponerlos en evidencia desmontando su condición de marco arbitrario y contingente. En un cuadro de 1965, La apoteosis del dólar, que está realizado por Duchamp,
se esconde precisamente un retrato de este artista en la cara del Hermes de Praxíteles. Debéis saber que en la mitología griega Hermes es el dios olímpico mensajero, dios de las fronteras y los viajeros que las cruzan, el dios del ingenio y del comercio en general, de la astucia, de los ladrones, los mentirosos, los deportistas y los atletas, que, curiosamente, me parece que definen, ayudan a entender la figura de Duchamp de una manera interesante. Entonces, si Duchamp es el viajero que cruza las fronteras, el primer marco existencial, biográfico, que para mí Duchamp intentó trascender siempre, es el marco del cuerpo, la carcasa en la que venimos a la vida, ¿no? Entonces, esto lo intentó de la siguiente manera, saliéndose del cuerpo a través de su multiplicación, dando lugar a un cuerpo que es varios cuerpos a la vez, hombre-mujer, joven-viejo, animal-máquina, original-copia. Trascendió el cuerpo también a través de aquello que se le añade, a través de la prótesis. El vestido, por ejemplo, el uniforme del peón, la prótesis, el caballo del caballero, la corona de la reina, que dotan al cuerpo de ese constructo que es de identidad. Alterar la prótesis significa enmarcar al individuo en un lugar distinto del canónico. También Duchamp trascendió el cuerpo a través de la sinécdoque, es decir, sustituyó el cuerpo por una de sus partes, sustituyó el cuerpo por la prótesis, sustituyó el cuerpo por un proxy o un campo de simulación que puede ser el juego o el arte. También hay algo que además se relaciona con lo que hemos vivido hoy aquí. Otra estrategia que Duchamp utilizó para trascender su cuerpo fue convertir el cuerpo de otros en prótesis de su propio cuerpo. A través de la invitación y la orden, hacer que otros hagan la obra, tocar sin tocar, tocar el cuerpo de otros, afectarlos sin tocarles, tal y como sucede en el ajedrez, en el cual a través de la proxy, que es la pieza, se afecta al cuerpo del contrincante, ¿no? Tocamos la pieza, tocamos al contrincante, no hay contacto. Otro marco identitario importante a trascender sería precisamente todo eso que conforma lo que es la biografía, es decir, la familia, la patria, el sistema económico, la religión. En este sentido he localizado 3 identidades ficticias que, a mi entender, permitieron a Duchamp trascender las figuras del padre, la madre y el hijo. La primera sería Rose Mood, que le permitió a Duchamp desactivar la testosterona del amante, el compromiso del novio, la responsabilidad del marido, la impronta del padre y el modelo del maestro. El segundo se lo he tomado prestado a Calvin Tompkins y sería el marié célibataire, Marcel, casada soltero, que permitió a Duchamp desactivar la castidad de la soltera, la maternidad de la casada y la exterioridad para con el artista de la musa. Y el tercer personaje sería el hijo, hemos dicho el padre, después la madre, es el hijo, sería el fanfare, el niño cometa, el niño fanfarria, que permitió a Duchamp desactivar todos los ritos de madurez que convierten al heredero en adulto. Duchamp no participó ni de la guerra, ni de la profesión, ni de la maestría, ni de la esposa o el casamiento, ni de la progenie, ni de los deberes del apellido, ni de la perpetuación del linaje, ni, entre comillas, al patrimonio familiar, diríamos, ¿no? Otra dimensión a través de la que Duchamp trascendió lo biográfico fue a través de la reelaboración de su propio relato de su vida. Sucede muchas veces que cuando leemos a Duchamp, él te dice una cosa, al que le está entrevistando le dice una cosa y 3 preguntas después se desdice y le contesta lo siguiente, pero además con una soltura absoluta y sin darle ninguna importancia, ¿no? Entonces, habiendo hablado de los cuerpos de Duchamp, ahora me gustaría hablar de los marcos a través de los cuales Duchamp trascendió el corpus de la obra. Entonces, la trascendencia del cuerpo del objeto de arte yo creo que se dio también a través de estrategias parecidas a las que había empleado para trascender su propio cuerpo. El cuerpo único del objeto de arte fue trascendido a través de la copia alterada o inexacta. Su individuación respecto a la especie múltiple canónica a la que pertenecía, es decir, el ready-made, permitió a Duchamp convertir al peón en rey,
Él cogía un elemento producido masivamente, un elemento de consumo popular, lo firmaba, lo rubricaba y convertía al peón en rey. Otra manera como Duchamp trascendió el pensamiento del marco fue desenmarcando, reenmarcando, desencuadernando y abismando el marco. Es decir, abismar el marco significa hacer un marco dentro de un marco, dentro de un marco, dentro de un marco, que es precisamente lo que es la Guattamballiste, que es un pensamiento de marco abismado, también el étant-donné, que es un agujero dentro de un agujero, dentro de un agujero, dentro de un agujero. Hay innumerables estrategias que Duchamp utilizó para romper el corpus canónico convencional del objeto de arte. Una de ellas fue también trascender la fisionomía del objeto, trascender la epidermización de lo retiniano a través de la activación de una interioridad del objeto a veces invisible. Y en otros casos utilizó la estrategia contraria, trascender el objeto de arte ensimismado a través de su extensibilidad, que es precisamente otra vez lo que sucede en la Guattamballiste. Tenemos una caja encerrada sobre sí misma que se extiende como unos brazos, ¿no?, que, digamos, de alguna manera hacen que esa interioridad alcance el exterior, ¿no? Volvemos otra vez a esa idea como de tocar y de mover las piezas del ajedrez, ¿no? Otro sistema fue romper las leyes convencionales, las leyes físicas convencionales a través de las cuales el objeto se entendía, el objeto de arte, su quietud, su solidez, su presencia, el principio de claridad. Hay toda una serie de estrategias que lo convierten, sin duda alguna, pues en ese referente que todos hemos, ¿no?, reiterado muchísimas veces. Y bueno, y nuevamente también una desactivación de esas figuras del padre, la madre, pero en este caso vinculadas con el alumbramiento del objeto de arte, ¿no? En ese sentido, es sabido que desactivó el valor de la firma del padre. También luchó siempre por desactivar el valor de los maestros y de sus obras como referentes, ¿no? También desactivó la importancia genética de la madre a través del apropiacionismo, de otra estrategia que sería que él siempre reivindicaba que la obra se construía de una manera que necesitaba al espectador. No era simplemente que la génesis, ¿no?, daba lugar a una obra terminada, sino que el espectador tenía que completarla. Y si el hijo no se desactiva tanto, lo que sí se desactivan son los hermanos, porque Duchamp negó siempre la posibilidad de pertenecer a una escuela, a un movimiento, a una tendencia, la ascendencia de la religión, que en Duchamp es importantísima. Para él siempre fue importante posicionarse públicamente contra la sacralización del arte y los artistas, sustituir la temática religiosa que había ocupado el arte hasta precisamente Courbet, ese que era el que decía que había iniciado el arte retiniano, sustituir la religión por el sexo y el humor, que son dos instancias discursivas lingüísticas absolutamente reprimidas en el arte religioso, ¿no? Y bueno, pues digamos, el final era volver a retomar la idea de apoteosis, ¿no?, que es una temática que yo creo que no se aborda a menudo en la obra de Duchamp, pero creo que está presente en muchísimas instancias. Y bueno, pues que me llevaba otra vez a esa obra de Dalí, ¿no?, y a la apoteosis del Hermés tan complicado como ha sido Duchamp. Bueno, esto es lo que os quería decir. Ya sé que es bueno. Muchas gracias, Abigail. Luego habrá tiempo para establecer diálogo, preguntas, cuestiones, etc. Pero entonces pasamos ahora a la siguiente intervención. Raquel Algaba, que tienen ustedes aquí a mi izquierda. Ella ha estudiado Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y en la Staatliche Akademie der Bildenden Künste de Stuttgart. Bueno, en la Academia Estatal de Artes Visuales de Stuttgart. Perdón, he leído directamente en alemán. Finalizando sus estudios con un máster en Arte, Idea y Producción por la Universidad de Sevilla. En 2016 comenzó a dedicarse a la producción artística como parte del grupo
de arte Quinto Espacio, que han recibido distintos premios, distintos reconocimientos. Y a partir de todo ello, Raquel ha participado en exposiciones colectivas en museos, centros de arte y galerías, tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellas, ella misma destaca altares y escenarios en la Galería de Art, propuestas para una colección en la Galería Fúcares, EAC 18 encuentros de arte contemporáneo en 2018 en el Museo Universitario de Alicante, o bien Opda Gelser en 2017 en una galería de Dinamarca. Ha recibido diversos premios, entre ellos el premio de adquisición colección TMF en YesMat X, o sea 10, Madrid, premio de adquisición COL 17 en la Galería A del Arte de Zaragoza, premio Programa Galerías, la Cárcel de Segovia, convocatoria de proyectos de Mencia 21 y convocatoria de proyectos Centro de Arte Tomás y Valiente, donde tuvo lugar su primera individual. Además, ella ha sido beneficiaria de una beca de producción Bilbao Arte, así como ha sido residente en el 8º encuentro de Artistas Novos, a Quemarropa 5, Shiro Oni Japan Residence o en Alfara Studio. También ella quiere hacer constar que desde 2018 está representada por la Galería Fúcares de Almagro y actualmente ella vive y trabaja en Madrid. La imagen que tiene aquí es la imagen sintética de la obra que presenta en la galería. Y bueno, con esto pues quiero darle la palabra a ella, a Raquel. Un placer que estés aquí. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Que hablo bastante rápido. En primer lugar, muy agradecida a nuestro autor por invitarme a formar parte hoy de esta mesa redonda y con el que tengo el placer de compartir con artistas cuyo trabajo respeto y admiro profundamente. Pero bueno, yo por mi parte creo poder tener poco que añadir a la versión sobre Duchamp, que durante este ciclo de conferencias ya se ha desarrollado durante estos, de hecho, casi 2 meses ya. Pero sí que me gustaría desarrollar unas cuestiones durante esta breve intervención, previa al debate. Y es que, bueno, me gustaría empezar con la idea planteada por Duchamp de cómo el ejercicio más importante para el artista no debería ser la mirada o el ejercicio de mirar, sino la toma de decisiones. Lo digo porque en el caso de Duchamp, por lo general, eran decisiones en un ejercicio de ironía o de burla, en ocasiones de ruptura. Y en mi caso, para esta exposición, decidí prescindir yo también, casi por completo, de la idea de caja y eliminé por completo todo rastro de una posible maleta. Evidentemente no es con actitud incendiaria porque ni mi carácter ni mi obra se enclava en esa mirada en absoluto, pero sí que querría explicar un poco la óptica que ha llevado a todo esto. Y es que, bueno, en primer lugar, soy un individuo millennial, sabéis lo que son los millennials, que son una generación de jóvenes a partir del 85, y la razón es que creo no poder decir que tengo una maleta, y menos aún una maleta física. Realmente es el motivo por el que no he decidido ni siquiera mencionarla. Y es que, al menos para mí, el sistema actual con el que nos movemos, en él todo puede comprarse, todo puede sustituirse, y si pensar en una maleta, y eso que yo, a ver, yo tengo una maleta que uso siempre, que está muy vieja, que la uso desde que tengo 17 años. Pero lo que quiero explicar o que se entienda es que realmente, si pienso en la idea de maleta, soy incapaz de darle una apariencia física, porque su materialidad en este caso no es la cuestión principal. No puedo concretar en el objeto físico el concepto de maleta. ¿Por qué? Bueno, si regresáramos a la etimología de maleta, propiamente dicho, no es sino, se consideraba una bolsa grande donde llevar cartas y donde transmitir la información. Y bueno, claro, eso tenía sentido cuando recordábamos a los vendedores de enciclopedias cargando con los cacharros, a los marchantes de arte, incluso a los apátridas anteriormente, que cargaban con la vida, si es que el arte o una enciclopedia pueden cargar la idea de vida, propiamente dicho. Dicho así, sí que estoy de acuerdo, obviamente, con que entonces la idea de maleta es necesaria para un viaje, igual que un armario es imprescindible para un hogar, que es la maleta de los que se quedan. Digamos que es la manera de anexionar
objetos o experiencias, en fin. El problema, insisto, es que soy un individuo millennial y soy parte de una generación que ha vivido el quemar las fotografías o tirarlas porque están en un disco duro. Esto es real. O que, bueno, tenemos casas diminutas como las de IKEA en las que estamos brevemente y que en las que apenas vivimos. No tenemos un nexo real con nada físico. Para mí incluso la idea de que mi maleta sea la cosa más cercana a mí es casi surrealista, probablemente dicho. De hecho, ¿dónde quedan los espacios, las cartas? ¿Dónde queda el arte de mi generación? Pues bueno, como ya dije, yo no creo que se guarde en un espacio físico, sino que somos herederos de Instagram o de Facebook. Bueno, en mi caso al menos, soy heredera de convocatorias online, donde se nos pide romper la tradición continuamente por parte de instituciones y que prevarican con el riesgo. O sea, donde yo trabajo, de manera precaria una vez más, los escaparates de Hermes o Loewe son mejores instalaciones que las de muchos centros de arte. Disfruté mucho, esto es un poco pelota, con la conferencia impartida por José Jiménez en este centro hace casi 2 meses. La vi por internet, por diferido, claro está. Pero menta Duchamp y dice como Duchamp dice: todo lo que he producido en el arte podría caber en una maleta. Y bueno, me gustaría decir que en ese momento en las que había cuadros de Rothko o Polo, que eran mayores que este proyector, podría resultar transgresor. Pero para mí, una vez más, como persona millennial, creo que nuestros nuevos medios han modificado por completo la manera en la que consumimos el arte. Entonces, bueno, podríamos decir que Duchamp una vez más ha sido un visionario. Los artistas de ahora creo que somos de alguna manera herederos de esa frase y que para mí y para muchos otros sigue siendo una tarea muy titánica trasladar obras por sus dimensiones, pero que para mí eso al final no tiene peso real en la experiencia de la imagen, en la experiencia de la información de la imagen. Que, una vez más, yo como individuo millennial consumo la imagen de manera plana, de manera bidimensional, mucho más que experienciarla propiamente dicha. Lo que quiero decir es que al final todo se reduce para mí, por lo general, en mi día a día, a un puñado de imágenes digitalizadas que no ocupan más que unos pocos gigabytes o unos pocos minutos. Es decir, que no solo se modifica la cuestión de espacio, sino también de tiempo. Se modifica y pasa a ser todo en la red. Lo que quiero decir, que esto tiene un sentido, es que resumiendo, para mí la nueva maleta es el móvil, es el ordenador. Yo puedo ir desnudo, porque ahora la desnudez no es un problema en mi generación, pero yo no sé, no oigo y no escucho, yo no pienso sin mis canales de información, que son internet. De hecho, hoy perdí mi bolso, no tengo nada en él, pero si pierdo mi móvil, ahí sí que hay drama. Pero he perdido el bolso y no ha pasado nada. Y si perdiera la maleta, tampoco pasaría nada. De hecho, para mí ahí volvemos a introducir la idea de performance fotográfica de la que hablaba José, de Duchamp, que también fue un precursor de ello, porque nuestros perfiles, nuestra extremidad, no son sino una representación, además múltiple, además fragmentada, que es un tema que a mí personalmente me interesa mucho, la fragmentación del individuo, que también la comentaba Abigail. De hecho, esta frase la he tomado, la recuerdo que leí alguna vez, no es literal, pero digamos que Walter Benjamin afirmaba que cuando Goethe viajaba volvía entero, porque en ese momento el viaje era una especie de descubrimiento, que eran nuevas capas para la fina piel del hombre sedentario, bueno, era una cosa que era un añadir. Sin embargo, según también Walter Benjamin, todo eso cambia tras la Primera Guerra Mundial, porque el hombre descubre algo peor que la muerte, y es la fragmentación. De hecho, no es casualidad que las piezas ready-made de Duchamp sean partes de cosas, sean fragmentos y partes inmóviles que se juntan. El ready-made, esas cajas, son una especie de Frankenstein. Ver el cuerpo como una totalidad, pero a su vez en su posibilidad de fragmentación. El cuerpo se descubre como algo fácil de despedazar. De hecho, a mí me interesa mucho la obra, que también creo que la han inventado, de Roger Cornell o algo así, que crea una caja, y esta, me gustaría haber puesto una imagen, pero bueno, no he podido, es bidimensional, es una caja física, y dentro hay una especie de bidimensionalidad, por así decirlo, es como una especie de pseudo cuadro, bueno, una escena dentro de una caja. Para mí lo interesante es que este hombre pertenece a otra generación a la que otro artista que también me gustaría comentar, que tiene una obra muy interesante, que es Rafael Valentini, crea, porque él utiliza la caja para crear una espacialidad que es consumida como imagen plana, pero su caja es el espacio, es una instalación en una feria que ocupa metros y metros
y que es realmente un cubo blanco, pero que ese cubo blanco al final tiene la misma finalidad que la de Joseph Conrad, que es crear una escenografía, y de hecho es incluso aún más bidimensional que la de Joseph, porque la idea principal de experienciar o de consumir esa imagen por lo general es plano, porque es una feria muy limitada en un espacio y que va a ser vista por muchos otros, sobre todo de manera bidimensional. Entonces, bueno, para mí, lo digo porque hay figuritas, hay cosas, y bueno, digamos que es que para mí el individuo contemporáneo tiene miedo a su propia fragmentación y entonces se organiza y se compartimenta. Y me gusta la cerámica porque es frágil como el cuerpo, al final es lo único que somos incapaces de eliminar esa parte, podemos eliminar todo vestigio de lo tridimensional, del espacio, pero al final nuestro cuerpo es el que es y tenemos que convivir con él. Es una obviedad muy obvia, pero bueno, para mí el cuerpo es como la idea de maleta que nunca voy a poder eliminar. Ahí está Merleau-Ponty. De hecho, la caja, que es el otro concepto, es un poquito más complicado, pero sí que me ha gustado representarlo. De hecho, para mí la caja sí sigue teniendo una presencia muy clara en la red, dentro de la red, porque la caja sigue siendo un límite dentro de su virtualización. Seguimos creando cajas y seguimos, digamos, diferenciando y clasificando incluso dentro de la red, porque ni siquiera hemos acabado con ellas. De hecho, lo virtual está lleno de cajas y es una caja en sí misma, la red es una caja. Y bueno, realmente esa es la pseudocaja que quiero representar. Quiero representar una caja fragmentada y casi artificial y bueno, que no se podía realmente ver claramente. Ahora ya por final, ya sé que esta charla muy cohesionada, ¿no? Pero me gustaría mencionar, que no tiene excesivamente mucho que ver, al pelele de Goya, que es el motivo por el que por lo general utilizo figuras, y me gustaría mencionarlo. Y es que Goya tiene uno de sus bocetos para los tapices reales, la escena del manteo del pelele, que es muy famosa, que está en Madrid ahora, que es un espacio que apenas se conoce porque han hecho una sala nueva y es muy complicado llegar, mejor en Bocacenda. Y digamos que lo que representa Goya en esta escena es un conjunto de mujeres que en unas fiestas, en este paréntesis carnavalesco, donde se cree que era una boda, de hecho, utilizan el humor, utilizan la sarna, utilizan la ironía para tratar cuestiones relacionadas con el hombre, pero cuya presencia solamente se manifiesta a través del muñeco. Digamos que es una metáfora para mí de un Chamián un poco, que es como hablar del hombre sin tener al hombre nunca delante. Y bueno, me gustaría decir que creo que, bueno, que una vez más Duchamp, con todo esto que he explicado, se adelantó a todo esto creando esa última pieza, donde detrás de una puerta solo somos incapaces de atravesar el umbral y de experienciar físicamente el espacio, que nos es negado por completo, y donde solamente podemos mirar a través de un pequeño orificio y una pequeña pantalla a lo que se nos escapa y a lo que nunca tendremos acceso. Bueno, muchas gracias a Raquel. Yo, de esta música que hemos oído, me queda un estribillo que sintetizaría en 3 palabras. Lenguaje, cuerpo y caja red, como síntesis. Pero, en fin, ahora entramos en el momento del diálogo. Sería para mí bonito si podéis hablar entre vosotros y, más allá de lo que habéis construido, ¿qué pensáis que dice Marcel Duchamp a un artista en España, fuera de España, en estos momentos de la vida? Y si queréis comentar entre las distintas intervenciones. Yo creo que deben empezar ellas. Primero las damas. Exactamente. Bueno. Me ha parecido muy interesante la intervención de Raquel, porque precisamente cuando yo pensaba que iba a poder traer un PowerPoint, resulta que estoy editando la tesis y hay un amigo, por alguna razón, una de las cuestiones que yo quería tratar es la relación que a mí me parece que tiene ese pensamiento de la caja, el agujero de Duchamp con ciertas obras de Manet, que va a ser una cosa un poco bizarra, pero resulta que mi amigo, precisamente, cuando estamos editando la tesis, lo que tiene es su ordenador, que él ha puesto de imagen de fondo
uno de esos cuadros, no sé si recordaréis, flamencos, en los que se recreaba una galería en la que precisamente hay una galería llena de cuadros en la pared, una recreación se llama Wunderkammer, y él había elegido esa imagen como fondo porque me decía, es que se relaciona absolutamente con la distribución que aquí tenemos de los pequeños iconos dentro del propio ordenador. O sea, digamos que era una referencia, también un misnabim de la caja, dentro de la caja, del lienzo, dentro del lienzo, que lo relaciona absolutamente con el pensamiento que Raquel ha hecho, ¿no? De cómo incluso esta herramienta también es una Watt and Balise totalmente, claro, ¿no? Solo que no tiene esa dimensión extensible, aunque sí está la motricidad, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, con muchas cosas que has planteado, o sea, me resulta interesantísimo siempre el punto de vista de esa... Yo creo que nosotros somos una generación Cosme, porque hemos vivido la aparición de Internet, nos hemos tenido, digamos, las generaciones anteriores quizás en un momento dado tomaron la decisión de no utilizar las tecnologías o de adecuarse de una manera más o menos. Nosotros nos hemos visto absolutamente obligados y tú como millennial piensas la vida a través de la tecnología, ¿no? Por eso creo que es tan interesante, ¿no? Que de alguna manera las voces que nos hemos mezclado aquí, que creo que son muy complementarias, me parece, la verdad. Y bueno, eso es lo que quería decir al respecto. No sé si... A ver si Raquel quiere decir algo ahora. Sobre todo, sobre el coro que nos ha planteado al principio y sobre lo que ha planteado Oliver. Pero la pregunta, por ejemplo, Duchamp, que tú has dicho muchas cosas, pero si te quitas, si quieres alguna más, ¿quieres? ¿No quieres? Bueno, vamos a dejarla que respire, porque está dentro de la caja y hasta que no salga. Bueno, sí. No está mal que cada uno vaya por su camino. Yo realmente, claro, asistir a una celebración duchampiana no es lo que me pide el cuerpo. Porque admiro a Duchamp porque digo, hombre, qué tío más listo y qué ojo tuvo. Pero tuvo ojo nada más que una vez en su vida. O, para ser más generoso, dos o tres, pero con un mismo soporte, digamos, ¿no? Entonces, yo, tal vez por una cuestión del paso de los años y el machaqueo de Duchamp, me voy haciendo cada vez más reacio a reconocer esa trascendencia. Yo, por ejemplo, he hablado en este discurso incomprensible de una obra suya que sí que me parece trascendente, porque ese juego al que tanto juego se le ha dado, de su sí pero no, entra pero no, sale pero no, está reflejado en esta puerta que él puso en su casa. No es que hizo una obra de arte, sino que es que necesitaba poner una puerta para comunicar el estudio con el dormitorio, con el baño, y por la, digamos, composición de los espacios, no le venían bien dos puertas, ni tres, que eran tres los locales, pero había un punto clave en el cual una puerta servía perfectamente la función. Pero hay un fallo, y es que luego él llevó esa puerta, dejadme terminar, por favor, hubo un fallo porque es que él luego llevó esa puerta a los centros de exhibición del arte, como diciendo, no es la puerta de mi casa, sino que es un objeto que me permite tener acceso a lugares artísticos. Bien, eso juega perfectamente con su mensaje y se puede defender fácilmente diciendo, no, es que fíjate, resulta que no es que se comprara un urinario y lo firmara, urinario que no servía para orinar, por favor. La puerta sí sirve para pasar. Entonces, esa especie de engaño, casi de acertar en aquel asunto en el que no buscaba acertar, a mí me mosquea un poco y me previene. Yo defiendo la puerta esta
a capa y espada, pero ojo, solamente como la puerta que sirve para pasar de un sitio a otro y del otro otra vez al primero. En ese sentido, pues aplaudo absolutamente, pero, hombre, si usted lleva esa puerta a una sala de exposiciones, jugando con su idea de rehacer o de lo rehecho, si usted la lleva, tiene usted que jugarse al tipo y decir, señores, esto no es una obra de arte, no se vayan a creer ustedes que he engañado al galerista y he metido esto aquí, pero no se crean ustedes que yo pienso que es una obra de arte porque esto es la puerta que me sirve en mi casa. Entonces, como él no hizo ese reconocimiento, a mí me mosquea un poco, pero lo que pasa es que no puedo dejar de quedarme embobado con esa puerta que sirve para tres cosas a la vez. Allí tenemos una puerta que por más vueltas que le demos, siempre hace lo mismo. O sea, no sirve nada más que para eso, pero la de él sirve para tres cosas. ¿Por qué no conformarse con eso y querer decir, ahora yo, como resulta que soy artista, esto que se me ha ocurrido lo meto en el territorio del arte? Y si lo haces, renuncia a la puerta como paso. Entonces, todas estas pegas que yo pongo, me encanta el poderlas hacer públicas, porque es que llevo mucho tiempo discutiéndolas en petit comité con particulares y siempre, claro, recibiendo el rechazo, como espero recibirlo aquí, ¿no? El rechazo absoluto, porque no, es que este era un gran artista, bueno, sí, de acuerdo, pero es que acertó una vez en la vida. Lo que pasa es que hay aciertos, quiero decir que yo podría perfectamente aquí poner ejemplos de aciertos limpios, es decir, me permites un ejemplo histórico, repetido, manido, etcétera, etcétera, ¿no? Las meninas. Las meninas se está pintando, él está en la imagen, o sea, es un autorretrato, pero está retratando otra cosa en un lugar que no se ve, pero esa otra cosa sí que se ve porque hay un espejo. Entonces, claro, la riqueza de esa manipulación es tan superior a la de las puertas de Duchamp, con ser las puertas de Duchamp lo más ilustre que hizo, según mi criterio, que claro, vamos a ver, no nos quedemos ahora con la boca abierta cuando podíamos estar con la boca abierta desde hace 400 años, ¿no? Eso es lo que un poco me molesta. Admiro a Duchamp, pero ojo, no resolvió nada en absoluto, únicamente tuvo unas ocurrencias. De hombre, un desnudo bajando la escalera, claro, si hay una persona en un sitio donde hay escalones y tiene un pie más bajo que el otro, está bajando la escalera, ¿no? Entonces, claro, de descubrirse ante eso me parece un poco simplón. Por otra parte, ya para terminar, para no dar más la lata, y espero que esto sea mi única intervención porque terminaréis hartos, muy posterior a Duchamp, ha estado, por ejemplo, Tim Ulrich, un artista alemán que ha hecho una bandera con tela de camuflaje. Eso deja a Duchamp por los suelos, como se dice, ¿no? Una bandera con tela de camuflaje. Eso es una obra de arte. Polémica. ¿Queréis decir algo? Bueno, ya que hemos introducido el discurso millennial, pues entonces podemos introducir el discurso feminista también ya, de paso, ¿verdad? Y creo que coincido, de hecho lo estaba hablando con Raquel, que bueno, que agradezco que sea en la mesa de los artistas en la que se le pone objeciones a Duchamp, porque obviamente objeciones hay muchas. Por ejemplo, a mí a la hora de adentrarme de nuevo en su figura, pues por ejemplo el tratamiento del cuerpo de la mujer en su obra es siempre controvertido, siempre justificado precisamente por la figura de Gonçalves, porque en principio, entonces hay diferentes lecturas. En algunos casos, por ejemplo, un texto que había leído era interesante que decía que cuando, digamos que es en el momento en el que Duchamp empieza a acercarse más de facto a los surrealistas y a compartir con ellos exposiciones, a organizar tal, digamos que hay un aumento exponencial como de la instrumentalización del cuerpo de la mujer convencional, en el cual la mirada, que podría ser asimilada, por ejemplo, con una mirada buñuelesca, ¿no? En la que el cuerpo de la mujer siempre es el objeto de deseo de la mirada masculina, digamos, ese tipo de cosas que siempre, pues, en
Le Tandonnet, por ejemplo, es una obra que cuando las mujeres la vemos, pues nos resulta durísima, ¿no? Porque despierta muchísimos monstruos, ¿no? Que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, el legado de Duchamp, desde luego, es controvertido, como siempre pasa con las grandes figuras, con las figuras de autoridad, sobre todo por la diseminación a través de vulgatas, de personas más papistas que el Papa, todas esas cosas. Obviamente, yo creo que los artistas las sufrimos, ¿no? Porque muchísimas veces, digamos, Duchamp se convirtió precisamente en ese maestro. O sea, él era una persona que siempre se posicionaba en contra de las figuras que le habían precedido, y él, para nosotros, se ha convertido, junto con Picasso, siendo además artistas mujeres, pues dos ejemplos pues que en muchos casos pues que no nos sirven, ¿no? En muchos casos, aunque luego sí, porque en realidad hemos aprendido, digamos, a inspirarnos en los hombres, a veces sin pensar en que eran hombres, cosa que yo creo que al revés no suele suceder, ¿no? Digamos que nosotros desexualizamos para utilizarlos como modelo, cosa que, curiosamente, de hecho eso estaba hablando con Raquel, ¿no? Que eso al revés no suele suceder. Entonces, bueno, pues es una figura efectivamente controvertida, y yo creo que se sigue sintiendo como controvertida, o sea, esa parte es verdad, y me alegro que se mencione. Bueno, yo estoy profundamente de acuerdo con todo lo que han comentado mis compañeros. De hecho, para mí el principal problema, pero la principal cuestión es que nuestra manera de entender la historia y todo acto de manera lineal, que es un concepto muy occidental, nos hace siempre ir hacia adelante en cuanto a la idea de progreso. Entonces, la idea de que Marcel Duchamp hiciera toda esta ruptura, que no deja de ser muy interesante y todo hay que entenderse como enriquecimiento, no hace sino como a veces da la sensación de eliminar todo lo demás. De hecho, lo hablaba con Abigail, que fue ella a una exposición, esto me lo ha contado ella, y estaba Picasso como el cuero. Bueno, iba a poner una imagen, o sea, es una exposición que hicieron en 2003 en el Moderna Museet, en el cual querían comparar a Picasso y a Duchamp, y entonces la manera como la propaganda, como lo publicitaban, era Duchamp y Picasso desnudos, uno contra otro, como si fuera un Muhammad Ali contra, no sé, un combate de boxeo, y entonces la nota informativa era Picasso, The Painter, y Duchamp, The Brain, ¿no? Que es